Hola y bienvenidos a su programa Brain Victim. En esta ocasión vamos a hablar respecto a un tema de misticismo, un tema que a todos nos interesa, que nos llama muchísimo la atención. A algunos les gusta, a otros les da miedo, le temen el saber el futuro. Para esto, vamos a hablar hoy del tarot. Sí, como lo escuchas, el tarot. Pero vamos a empezar por los orígenes de este. Es muy importante saber, antes que otra cosa suceda respecto a la lectura de este, pues bueno, ¿por qué surge el tarot y desde dónde viene? Aun cuando Kurt de Gibelin, Levi y sus seguidores pretenden que el tarot es el libro sagrado del Tot, el Hermes egipcio, que contiene todas y cada una de esa tradición oculta de la humanidad. Debemos reconocer que en su antigüedad no puede remontarse más allá del siglo XIII. Del mismo modo que, bueno, tampoco es cierto que los gitanos lo introdujeran a Europa desde Egipto. Por ello, se dice en muchas situaciones que tuvo lugar en Elba en 1417. Y a pesar de darse cuenta de inmediato del valor adivinatorio que se encerraba en el tarot, ya se había hablado de los talentos cartománticos de este documento en 1422. En dicho año, en 1417, las cartas del tarot ya eran conocidas en Italia y posiblemente en España, como veremos más adelante. También se ha especulado varias cosas sobre su origen lejano del tarot, ya sea desde China, India, árabes, o también estamos en condiciones de poder demostrar que una persona en cuestión de los orígenes pudo haberlo traído. Vamos a empezar con una parte del origen chino. En 1678 hay por ahí un escrito, un diccionario chino que habla y cuenta hacia el año de 1120. Un oficial el cual le propuso al emperador de aquellas épocas un juego de su invención consistente en 32 tabletas de marfil, divididas en 3 series de 9 piezas cada una, y otras 3 piezas fuera de serie. El número de 32 es debido a que 2 de dichas piezas son dobles, y algunas de estas tabletas son o estaban relacionadas con el cielo, otras con la tierra y el resto con el hombre o con nociones totalmente abstractas, como la muerte, por ejemplo, o el diablo, cosas de esas. Posteriormente, estas tabletas de marfil también se fabricaron en huesos y en papel. A pesar de que algunos pues consideraron que se trataba de un juego similar al dominó, la palabra pai, con que se le designa, significa carta. Por otra parte, si queremos volar la imaginación y queremos hallar una correlación entre nuestras cartas y las chinas, ¿por qué no creer? ¿Por qué no creer en Marco Polo o alguno de sus marineros que hayan llevado consigo algún mazo del tarot, del cual hubiera partido la idea oficial china, ¿no crees? No olvidemos que los viajes de Marco Polo tuvieron lugar entre los años 1260, 1295, y por aquellas fechas es muy probable, por no decir segura, la existencia del tarot en Italia. Marco Polo pues partió de Venecia y los más antiguos tarots que se conocen son el veneciano.
A pesar de todo esto que se va a insistir en busca de una idea que se hubiera podido inspirar en la creación del tarot, pero no de las cartas de un juego, es tan lejano, en este lejano país que deberíamos inclinarlos por el de China y su intento de concentrar unas pocas imágenes de una inmensa sabiduría. ¿Tú has leído el tarot? ¿Te han echado las cartas? Estaría emocionante saber qué nos depara el destino, ¿no crees? Sigamos. Pero antes, suscríbete al canal Brain Victim si te está gustando este video. Debemos ser un poquito más realistas. No olvidar que la idea de guardar nuestros conocimientos para la posteridad y de ser posible la forma más concentrada y universal, es decir, a través de símbolos, ¿es alguno inherente a la humanidad? Y en todos los tiempos, desde las escenas completamente de casa, de las cuevas, hasta la tableta lanzada al cosmos por la NASA para hacer saber los posibles habitantes en otros mundos la existencia del hombre y el punto concreto del espacio en donde nos hallamos. Imagínate nada más cuánta connotación y cuánta importancia tienen diferentes símbolos que ni nosotros sabemos lo que significa y qué poder tengan. Es por ello que en el fondo de la mentalidad humana es idéntica a través del tiempo y del espacio, que las mismas o cuestiones similares de la idea de ir floreciendo simultáneamente en lugares totalmente independientes, los unos de los otros. Por otro lado, el tarot tiene o se escucha o se ha estado comentando que tiene un origen hindú. Sí, un origen hindú. Se afirma que la baraja pues proviene del antiguo juego de ajedrez de los 4 reyes de Chaturaji, que consta de 10 series representando a los 10 avatares de Vishnu y conteniendo 12 cartas cada serie, 2 figuras, el rey y el visir, y 10 cartas de puntos numeradas del 1 al 10. Todas estas cartas son redondas, lacadas y muy pesadas, y se requiere una imaginación para reconocer en ellas el juego de ajedrez. Afirman que las cartas proceden de la India, así como lo escuchaste, de la India, de donde pues fueron aportadas por pueblos nómadas que luego pues se fueron denominando gitanos o cíngaros y fueron expulsados de dichos países por musulmanes. Sobre dicha afirmación solo tenemos que remitirnos al inicio de los gitanos que habíamos comentado. Estas cartas hindús, por otra parte, y como lo dice Merlín, fueron los hindús quienes copiaron o adaptaron las cartas europeas, pues cuando los primeros navegantes portugueses desembarcaron en las costas de la India, ya hacía un siglo en el que Europa se conocía el tarot y se jugaban las cartas. Y todas las cartas hindús o hindúes conocidas son posteriores a dicha época. Es demasiado interesante. El origen árabe, en su historia de Viterbo, afirma que en 1379 los juegos de las cartas fueron introducidos en Viterbo procedente del país de los sarracenos, donde reciben el nombre de Knife. Knife es una palabra indostánica que significa virrey o gobernador. Sí, virrey o gobernador. Y su similitud con la palabra naipe ha dado origen a que dicha hipótesis fuera recogida por otros autores. Sin embargo, Belluso hablaba en pasado, pues vivió en el siglo XV, es decir, un siglo después de 1379. Y además, en dicha fecha, el tarot ya era conocido en Europa, como veremos más adelante. Pero este origen de la palabra naipe, ¿por qué no puede serlo en hebreo, naví, profecía, o en holandés, papel?
Por otra parte, no debemos olvidar que en el Corán se prohíben las representaciones de las figuras humanas, y si bien los musulmanes de la India a veces olvidaron este precepto, los árabes lo observaron rigurosamente hasta fechas muy recientes, por lo cual no podemos aceptar que fueran ellos quienes crearan el tarot o que actuaran de intermediarios en su propia situación. Y en caso de que hubiera sido de una o de otra forma, nos van llegando cuestiones de catilinaria contra autores de semejanza herejía, como sería lo más lógico, ¿no crees? Hay algunos herejes que, si bien es cierto, van en contra de toda esta oleada. Las cartecillas, por otro lado, por otro pasaje de la historia dentro del tarot, la primera referencia escrita que se refiere al tarot con toda seguridad se remonta a 1227. Dice que los niños italianos son instruidos en el conocimiento de las virtudes mediante unas láminas denominadas carticellas o carticeles. Una muestra de estas, cuya descripción nos recuerda al cromos infantil, que hay una colaboración, una educación hacia los niños que puede ser llamado hacia el tarot. Las cartas de Baldini, que en realidad no fue creado ni por Mantegna. Una muestra de estas cartas, en cuestión de la descripción, nos recuerda de inmediato a los cromos infantiles, que todavía hay una colaboración educativa con los niños, que podría serlo el llamado tarot de las cartas de Baldini. Todo esto fue grabado en Ferrara en la segunda mitad del siglo XV. Fíjate qué tan antiguo es el tarot. El tarot de Mantegna, este dicho tarot, se conocen dos tipos. El primero de los cuales, considerado como el original, fue grabado en 1460. ¿Cómo lo escuchas? 1460. Y el segundo, la pretendida copia en 1488, siendo mucho más bello que el original. Ambas variantes se componen de 50 cartas de 10 por 18 centímetros, divididas en 5 series de 10 cartas, cada una Esta y historia distribuidas continuará.